¿Alguna vez te has sentido perdido sin saber qué decisión tomar? ¿Te has encontrado en situaciones donde el camino parece incierto y ninguna respuesta parece la correcta? ¿Y si te dijera que Jesús reveló un secreto divino que pocos conocen, un principio sagrado que tiene el poder de abrir tus ojos y llenar tu vida de sabiduría verdadera? Muchos buscan la sabiduría en libros, en filosofías humanas, en experiencias mundanas, pero lo que pocos entienden es que la verdadera sabiduría proviene de Dios, y Jesús nos enseñó cómo recibirla. En este video descubrirás principios ocultos en la palabra de Dios, secretos espirituales que transformarán tu forma de pensar y vivir. Hay algo que pocos entienden. La sabiduría no es solo conocimiento, sino la capacidad de aplicar el conocimiento de Dios en cada área de tu vida. Es el discernimiento para saber qué camino seguir, cómo superar pruebas, cómo tomar decisiones que traigan bendición en lugar de dolor. Y en este estudio te revelaré cómo Jesús enseñó a obtener esa sabiduría divina que cambiará tu destino. La diferencia entre una vida de paz y éxito y una vida de caos y sufrimiento está en la sabiduría con la que tomas tus decisiones. ¿Quieres saber lo que Dios quiere revelarte hoy? Quédate hasta el final, porque hay una enseñanza escondida en este estudio que puede ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. Antes de comenzar, quiero que comentes esta frase: Señor, dame sabiduría para caminar en tu luz. Al hacerlo, estarás declarando que deseas recibir la sabiduría de lo alto y fortalecer tu fe. También quiero pedirte algo muy importante. Deja tu me gusta en este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo, YouTube mostrará este mensaje a más personas que necesitan recibir esta enseñanza. Juntos estamos difundiendo la palabra de Dios, y si aún no estás suscrito, hazlo ahora mismo. Este canal es una fuente de apoyo espiritual para muchas personas que no tienen una iglesia cerca, y tu participación es crucial. Ahora sí, abramos la palabra y descubramos los secretos de la sabiduría divina que Jesús nos enseñó. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La Biblia nos revela un principio fundamental en Proverbios 9:10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Pero, ¿qué significa realmente esta enseñanza? Porque Dios nos dice que la sabiduría comienza con el temor a Él. Hoy vivimos en un mundo donde la sabiduría humana es exaltada. Se nos enseña que ser sabio es acumular títulos, leer muchos libros o aprender de la experiencia. Nos dicen que ser sabio es actuar con astucia, pensar rápido, ser estratega en los negocios, evitar errores a toda costa. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la sabiduría que realmente transforma vidas no es la del mundo, sino la que proviene de Dios. La sabiduría terrenal tiene límites. Muchas personas exitosas en el mundo, con riqueza y reconocimiento, han tomado decisiones que las han llevado a la ruina emocional, espiritual y familiar. ¿De qué sirve la sabiduría humana si no está guiada por Dios? El temor del Señor no significa miedo, sino reverencia, respeto y sometimiento a su autoridad. Es reconocer que Dios es la fuente suprema de la verdad y que fuera de Él no hay verdadera dirección. Mira el ejemplo de Jesús. Aunque era el Hijo de Dios, Él nunca actuó por cuenta propia, sino que siempre buscó la dirección del Padre. En cada paso de su ministerio, antes de hacer milagros, antes de enseñar, antes de enfrentar la cruz, oraba, buscaba a Dios y se sometía a su voluntad. Cuando Satanás lo tentó en el desierto ofreciéndole poder, comida y gloria, Jesús no respondió con lógica humana, sino con la palabra de Dios.
Él tenía claro que la verdadera sabiduría era obedecer a Dios antes que satisfacer sus propias necesidades. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tomado decisiones impulsivas sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces has creído que lo mejor para ti era lo que parecía lógico en el momento, pero luego te diste cuenta de que fue un error? ¿Te has preguntado cuántos problemas habrías evitado si hubieras buscado primero la dirección de Dios? La Biblia nos da un ejemplo poderoso en la vida del rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no pidió riquezas, fama ni poder. Pidió sabiduría. Y porque puso a Dios en primer lugar, recibió no solo sabiduría, sino también abundancia, paz y éxito. Aquí está la clave que puede cambiar tu vida. Si quieres ser sabio, tienes que aprender a depender de Dios y no de tu propia inteligencia. Jesús dijo en Mateo 7:24-25, «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca». Aquí Jesús nos enseña que el sabio es aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No basta con saber lo que Dios dice, es necesario vivirlo, aplicarlo, dejar que transforme nuestro corazón y nuestras decisiones. Tal vez hoy te encuentres en una encrucijada. Quizás tienes que tomar una decisión importante y no sabes qué hacer. Quizás has estado confiando en tu propio juicio y no has consultado a Dios. Este es el momento de hacer un alto, buscar su dirección y entregar tu vida completamente a su voluntad. Pasos para caminar en la sabiduría de Dios. Busca a Dios en oración antes de tomar cualquier decisión importante. No tomes decisiones guiados solo por tus emociones. Llena tu mente con la palabra de Dios. La Biblia es el mapa que nos guía en la vida. Si no la conoces, estarás navegando a ciegas. Rodéate de personas que teman al Señor. La compañía que eliges influye en tu sabiduría. ¿Estás rodeado de personas que te acercan a Dios o que te alejan de Él? Sé humilde para reconocer que no lo sabes todo. La sabiduría comienza cuando admitimos que necesitamos la guía de Dios. Obedece la voz de Dios, aunque no entiendas el propósito en el momento. La verdadera fe es confiar en que Dios sabe lo que es mejor para ti, incluso cuando no ves la imagen completa. Si deseas caminar con sabiduría, hoy es el momento de tomar una decisión, dejar de depender de tu propio entendimiento y empezar a depender completamente de Dios. Haz esta declaración en los comentarios. Señor, hoy elijo depender de tu sabiduría y no de mi propia inteligencia. Guíame en cada paso de mi vida. Jesús, la fuente de toda sabiduría. La Biblia nos dice en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta es una declaración profunda. En Jesús están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No algunos, no una parte, sino todos. Esto significa que si realmente deseas ser sabio, debes buscar a Jesús con todo tu corazón. Hoy en día, muchas personas buscan la sabiduría en los lugares equivocados. Algunos la buscan en la ciencia, en la filosofía, en la astrología, en libros de autoayuda, en consejos de personas influyentes, pero ignoran la única fuente verdadera de la sabiduría, Cristo. Jesús es la sabiduría en acción. Si observamos la vida de Jesús, vemos que Él no solo hablaba de sabiduría, sino que vivía con sabiduría en cada situación. Cuando los fariseos intentaban atraparlo con sus preguntas, Jesús siempre tenía una respuesta sabia. Un ejemplo claro es cuando le preguntaron si era correcto pagar impuestos al César. En lugar de caer en la trampa, Jesús respondió con sabiduría divina. Mateo 22:21.
Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Nadie pudo contradecirlo. Él no solo tenía conocimiento, sino que sabía aplicarlo en el momento preciso. Cuando enfrentó la tentación en el desierto, Jesús usó la palabra de Dios como su arma de sabiduría. En cada tentación de Satanás, su respuesta fue: escrito está. Mateo 4:4. Aquí hay un principio poderoso. La sabiduría no solo es saber qué decir, sino saber cuándo y cómo aplicarlo. Jesús no discutía con necios, no actuaba impulsivamente, no reaccionaba por emociones. Siempre hablaba y actuaba conforme a la voluntad del Padre. Cuando estaba en la cruz, en lugar de maldecir a quienes lo crucificaban, oró por ellos. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es un nivel de sabiduría que el mundo no comprende. El mundo enseña venganza, rencor, orgullo. Jesús enseñó perdón, amor y humildad. Aquí está la clave para recibir la sabiduría de Jesús. Conócelo profundamente. No puedes obtener la sabiduría de Cristo si no tienes una relación cercana con Él. Imítalo en tus decisiones. Antes de actuar, pregúntate: ¿qué haría Jesús en esta situación? 3. Llena tu corazón con su palabra. La Biblia es el manual de la sabiduría divina. No puedes ser sabio sin conocerla. Ora por discernimiento. No basta con tener información, necesitas el Espíritu Santo para aplicarla correctamente. La verdadera sabiduría cambia tu vida. Si permites que la sabiduría de Cristo guíe tu vida, comenzarás a ver cambios radicales en tus decisiones, en tu paz interior y en tu relación con Dios. Santiago 1:5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere llenarte de sabiduría. Él quiere guiarte, protegerte de errores y mostrarte el camino correcto. Pero debes buscarlo con un corazón humilde y dispuesto a aprender. Toma esta decisión hoy. Señor, hoy elijo recibir la sabiduría que viene de ti. Abro mi corazón para que me enseñes y me guíes en cada paso de mi vida. Escribe esta declaración en los comentarios para demostrar tu compromiso con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo. La Biblia nos dice en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Vivimos en un mundo que exalta el conocimiento humano. Nos dicen que la sabiduría está en los libros de filosofía, en la ciencia, en la experiencia personal o en seguir nuestros propios deseos y sentimientos. Pero Jesús nos mostró que hay una gran diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo se basa en la autosuficiencia, en el orgullo y en el ego. La sabiduría de Dios se basa en la humildad, en la obediencia y en la fe. Jesús nos dejó claro que lo que el mundo considera sabiduría, para Dios es locura. ¿Por qué? Porque el mundo dice: haz lo que te haga feliz, pero Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Véngate de quienes te hacen daño, pero Dios dice: ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Mateo 5:44. Acumula riquezas y vive para ti mismo, pero Dios dice: no os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo. Mateo 6:19-20. La verdadera sabiduría no es hacer lo que el mundo espera, sino lo que Dios manda. Ejemplo bíblico: Salomón y la sabiduría de Dios 1. De los mayores ejemplos de la diferencia entre la sabiduría de Dios y la del mundo es el rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, él no pidió dinero, fama ni poder, pidió sabiduría.
Primero Reyes 3:9. Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Porque Salomón pidió sabiduría y no riquezas. Dios le concedió ambas cosas. Él entendió que sin sabiduría divina, cualquier riqueza o éxito sería inútil. Pero más adelante, en 1900, su vida, Salomón comenzó a alejarse de Dios. Aunque era el hombre más sabio, su corazón se dejó llevar por el mundo, por sus placeres y sus deseos. Se casó con muchas mujeres extranjeras que lo llevaron a adorar otros dioses y perdió la comunión con el Señor. Esto nos enseña una gran verdad. La sabiduría sin obediencia a Dios es inútil. No basta con conocer la verdad. Hay que aplicarla en nuestra vida diaria. Jesús, la sabiduría encarnada, Jesús nos enseñó con su vida cómo es la verdadera sabiduría. Él nunca actuó por impulso, nunca tomó decisiones apresuradas, nunca se dejó llevar por la emoción o la presión del momento. Cada paso que dio fue guiado por el Espíritu Santo. Antes de empezar su ministerio, pasó 40 días en ayuno y oración. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Lucas 6, 12, 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba la dirección del Padre en todo, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? La sabiduría de Dios nos protege, nos guía y nos ayuda a evitar decisiones que nos lleven al dolor y al fracaso. Pero para recibirla debemos hacer 3 cosas. Reconocer que no lo sabemos todo. La humildad es el primer paso para la sabiduría. Pedirle a Dios dirección. Santiago 1:5 dice que si necesitamos sabiduría, debemos pedirla a Dios. Poner en práctica su palabra. No basta con conocer la Biblia. Hay que aplicarla a nuestra vida diaria. Reflexiona en esto. ¿Estás tomando decisiones basadas en la sabiduría de Dios o en la sabiduría del mundo? ¿Estás buscando primero el reino de Dios o solo lo que te beneficia en el momento? ¿Estás obedeciendo la voz de Dios aunque no tenga sentido para el mundo? Hoy, Dios te invita a dejar de confiar en tu propia inteligencia y comenzar a confiar en su sabiduría. Haz esta declaración en los comentarios. Señor, renuncio a la sabiduría del mundo y recibo la sabiduría que viene de ti. Guíame en cada paso que doy. La sabiduría se demuestra con hechos, no solo con palabras. La verdadera sabiduría no se trata de cuánto conocimiento tienes, sino de cómo aplicas ese conocimiento en tu vida diaria. Jesús nos enseñó que la diferencia entre el sabio y el necio no está en lo que saben, sino en cómo viven. Mateo 7, 24, 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. 2 tipos de personas. El sabio y el necio. Jesús nos habla de 2 tipos de personas. El hombre sabio escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No solo conoce la verdad, sino que la aplica en su vida diaria. Es como el que construye su casa sobre la roca, sólida, estable, resistente a las tormentas. El hombre necio escucha la palabra de Dios, pero no la obedece. Cree que el conocimiento es suficiente, pero no transforma su vida. Es como el que construye su casa sobre la arena
inestable, frágil y vulnerable a la destrucción. Aquí está la gran verdad. No basta con conocer la Biblia, no basta con saber lo que Dios dice. Lo importante es vivir de acuerdo con su palabra. El mundo está lleno de sabios que son necios hoy en día. Hay muchas personas que creen que son sabias porque han estudiado mucho, han leído muchos libros, tienen títulos universitarios, experiencia en negocios o éxito financiero. Sin embargo, si sus vidas no están fundamentadas en Dios, son como una casa construida sobre la arena. 1 Corintios 1, 19, 20. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En los ojos de Dios, la sabiduría del mundo es insensatez. La verdadera sabiduría no se mide por cuánta información acumulas, sino por cómo vives de acuerdo con la verdad de Dios. Ejemplo bíblico: los fariseos y su falsa sabiduría. Los fariseos eran los líderes religiosos en tiempos de Jesús. Eran expertos en la ley, conocían las Escrituras, memorizaban los mandamientos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Mateo 23, 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que, por fuera a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aparentaban ser sabios, pero en realidad eran necios. Conocían la palabra de Dios, pero no la vivían. Y aquí viene una pregunta importante para ti. ¿Eres solo un oyente de la palabra o alguien que la pone en práctica? ¿Tu relación con Dios es auténtica o solo una apariencia? Las personas pueden ver a Cristo reflejado en tu vida o solo en tus palabras. La verdadera sabiduría transforma tu carácter. Jesús nos enseñó que la verdadera sabiduría no solo se nota en el conocimiento, sino en el carácter. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Un sabio es humilde, no orgulloso. Un sabio es paciente, no impulsivo. Un sabio es pacificador, no busca conflictos. Un sabio es justo, no injusto en sus decisiones. Un sabio tiene dominio propio, no actúa por emociones descontroladas. Jesús mismo vivió con esta sabiduría. Nunca actuó por ira. Nunca habló sin propósito, nunca tomó decisiones sin buscar primero la dirección de Dios. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Aquí está la diferencia entre la sabiduría de Dios y la del mundo. El mundo dice: responde con ira. Pero Dios dice: la blanda respuesta quita la ira. Proverbios 15:1. El mundo dice: véngate de quien te haga daño. Pero Dios dice: no paguéis a nadie mal por mal. Romanos 12:17. El mundo dice: haz lo que quieras, sigue tu corazón. Pero Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Jeremías 17:9. ¿Cómo aplicar esta sabiduría en tu vida? Lee la Biblia todos los días. No para aprender teoría, sino para aplicarla en tu vida diaria. Ora antes de tomar decisiones. No hagas nada basado solo en emociones o lógica humana. Sé un ejemplo con tus acciones. No basta con decir que amas a Dios. Demuéstralo con tu vida. Domina tus emociones. Un sabio no actúa impulsivamente, sino con paciencia y dirección divina. Pide sabiduría a Dios constantemente. Santiago 1:5 dice que si nos falta sabiduría, debemos pedirla a Dios y Él nos la dará abundantemente.
Hoy es el día de decidir. El mundo necesita más personas que reflejen la sabiduría de Dios con su vida, no solo con sus palabras. Dios está buscando hombres y mujeres que vivan conforme a su verdad. Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Pregúntate hoy, ¿mi vida refleja la sabiduría de Dios o la del mundo? ¿Estoy construyendo mi vida sobre la roca o sobre la arena? ¿Estoy aplicando la palabra de Dios o solo la estoy escuchando? Haz esta declaración en los comentarios. Señor, no quiero ser solo un oyente de tu palabra, quiero ser un hacedor. Ayúdame a vivir con tu sabiduría cada día. La humildad, clave para recibir la sabiduría de Dios. Uno de los mayores obstáculos para obtener la sabiduría divina es el orgullo. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Vivimos en un mundo donde muchas personas creen saberlo todo. Se sienten autosuficientes, no buscan consejo, toman decisiones impulsivas y actúan como si no necesitaran la dirección de Dios. Pero la verdadera sabiduría solo viene cuando aprendemos a ser humildes y a reconocer que sin Dios no somos nada. Jesús, el mayor ejemplo de humildad y sabiduría. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, nunca actuó con orgullo ni autosuficiencia. Filipenses 2:6-8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos mostró que la verdadera sabiduría se expresa en humildad. Aunque tenía todo el poder, nunca buscó exaltarse a sí mismo, sino glorificar al Padre. Reflexiona en esto. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependía completamente del Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de Dios? Si Jesús nunca actuó por orgullo, ¿por qué a veces tomamos decisiones sin consultar a Dios? El mundo nos dice que los sabios son los que tienen poder, influencia y riqueza. Pero la Biblia nos enseña que los verdaderos sabios son los que dependen completamente de Dios. Proverbios 3:5-7. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, y apártate del mal. La arrogancia destruye la verdadera sabiduría. El orgullo ha sido la causa de la caída de muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia. El mismo Satanás cayó porque se llenó de orgullo. Isaías 14:12-14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Satanás quiso exaltarse a sí mismo, y por eso fue expulsado del cielo. El orgullo nos aleja de Dios y nos hace necios. La verdadera sabiduría comienza con humildad. Aquí está la clave. Si quieres recibir la sabiduría de Dios, debes aprender a ser humilde, a reconocer que necesitas su dirección y a depender completamente de Él. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando eres humilde, Dios te abre los ojos, te da entendimiento y te guía por el camino correcto. Ejemplo bíblico. Moisés, el hombre más humilde y sabio. La Biblia dice que Moisés fue el hombre más humilde de la tierra. Números 12:3.
y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Y qué pasó con Moisés? Dios lo usó de una manera poderosa. Fue el líder de Israel. Dios le habló cara a cara. Recibió los mandamientos directamente de Dios. Hizo milagros asombrosos en Egipto y en el desierto. Moisés no fue sabio porque tenía muchas habilidades. Fue sabio porque aprendió a depender completamente de Dios. Éxodo 33:15. Y Moisés respondió: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Este es el tipo de actitud que Dios espera de nosotros. No tomar decisiones sin consultar a Dios. No depender de nuestra propia inteligencia. No actuar por orgullo, sino con humildad. ¿Cómo puedes recibir la sabiduría de Dios a través de la humildad? Admite que no lo sabes todo. La humildad es reconocer que necesitas la guía de Dios. Ora antes de tomar decisiones. No tomes decisiones impulsivas. Busca primero la dirección de Dios. Lee la Biblia con un corazón dispuesto a aprender. No leas solo por conocimiento, sino para transformar tu vida. 4. Acepta la corrección. Muchas veces Dios nos habla a través de otras personas. Escucha consejos sabios y ten un corazón enseñable. Pon a Dios en primer lugar. No vivas para tu propia gloria, sino para glorificar a Dios en todo lo que hagas. Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy Dios te está llamando a dejar el orgullo y buscar la verdadera sabiduría en humildad. Pregúntate hoy: ¿estoy buscando la dirección de Dios o confiando en mi propio entendimiento? ¿Estoy dispuesto a aceptar que no lo sé todo y que necesito la sabiduría de Dios? ¿Estoy viviendo para glorificar a Dios o solo para exaltar mi propio conocimiento? Haz esta declaración en los comentarios. Señor, hoy renuncio a mi orgullo y decido vivir con humildad. Quiero recibir tu sabiduría y depender completamente de ti. La sabiduría se obtiene buscando a Dios con todo el corazón. La sabiduría de Dios no llega por casualidad ni se obtiene de manera automática. Jesús nos enseñó que hay que buscarla con todo el corazón, con pasión y entrega. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si realmente deseas caminar en sabiduría, debes buscar a Dios con todo tu ser. No de manera superficial, no solo cuando tienes problemas, sino con un deseo genuino de conocer su voluntad en cada área de tu vida. Ejemplo bíblico: Salomón pidió sabiduría y Dios se la concedió. Uno de los mayores ejemplos de la importancia de buscar la sabiduría de Dios es el rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, él no pidió riquezas, ni poder, ni fama. Pidió sabiduría. Primero Reyes 3:9. Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dios se agradó de su petición y le concedió sabiduría como a nadie antes ni después de él. Además, porque puso a Dios en primer lugar, también recibió riquezas, honor y éxito. Aquí hay una gran enseñanza. Cuando buscas la sabiduría de Dios, Él también te bendice en otras áreas. Cuando priorizas lo espiritual sobre lo material, Dios se encarga de tu vida. Cuando buscas a Dios primero, todo lo demás viene por añadidura. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios da sabiduría a quienes la buscan con sinceridad. Dios no da sabiduría a cualquiera. Él la concede a aquellos que la buscan con humildad y deseo genuino de hacer su voluntad. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí está la clave para recibir la sabiduría de Dios. Búscala en la oración. No basta con desear sabiduría, tienes que pedírsela a Dios todos los días. Búscala en la palabra de Dios. La Biblia es el manual de sabiduría divina. 3. Búscala en la obediencia. Dios no te dará sabiduría si no estás dispuesto a obedecer su voluntad. Búscala con perseverancia. No basta con pedir una vez. Debes buscar a Dios todos los días de tu vida. Proverbios 2, 3, 6. Clama por inteligencia y alza tu voz por entendimiento. Búscala como a la plata y búscala como a tesoros escondidos. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios quiere darte sabiduría, pero debes desearla tanto como alguien que busca un tesoro escondido. Ejemplo bíblico: Daniel, un hombre de sabiduría divina. Daniel fue un hombre que recibió sabiduría extraordinaria de parte de Dios, porque buscó al Señor con todo su corazón. Daniel 1:17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Por qué Dios le dio sabiduría a Daniel? Porque tenía un corazón íntegro, nunca comprometió su fe, aun cuando estaba rodeado de un mundo pagano, porque buscaba a Dios en oración, oraba 3 veces al día, sin importar el riesgo que corría, porque confiaba en Dios por encima de la lógica humana. Cuando interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, no lo hizo con su propia inteligencia, sino con la revelación de Dios. Aquí hay otra gran enseñanza. La verdadera sabiduría no proviene de la inteligencia humana, sino de la comunión con Dios. Dios da sabiduría a aquellos que buscan su presencia con fidelidad. Cuando vives en integridad y buscas a Dios, Él te da entendimiento más allá de lo natural. ¿Cómo desarrollar una vida de búsqueda constante de sabiduría? Haz de la oración una prioridad. No solo ores cuando tengas problemas, haz de la oración un estilo de vida. Llena tu mente con la palabra de Dios. No puedes ser sabio sin conocer la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Rodéate de personas sabias. La Biblia dice que el que anda con sabios será sabio, pero el que se junta con necios sufrirá daño. Proverbios 13:20. 4. Sé obediente. La sabiduría no es solo conocer lo que es correcto, sino vivir conforme a ello. Pide la dirección del Espíritu Santo. Él es nuestro Maestro y guía en todo momento. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dios no quiere que vivas en la confusión ni en la ignorancia. Él quiere guiarte con su sabiduría divina, pero debes buscarlo con todo tu ser. Haz esta declaración en los comentarios. Señor, quiero buscar tu sabiduría con todo mi corazón. Abro mi vida para recibir tu dirección y caminar en tu verdad. La sabiduría te protege del engaño y la destrucción. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, engaños y caminos que parecen correctos, pero llevan a la ruina. La falta de sabiduría ha destruido matrimonios, ha llevado a personas a la bancarrota y ha arruinado la vida de muchos. La Biblia nos advierte sobre esto en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas personas toman decisiones sin consultar a Dios, sin buscar su dirección, y luego sufren las consecuencias de la falta de sabiduría. Aquí está la gran verdad. La sabiduría te protege de caer en errores. La sabiduría te ayuda a discernir lo que es correcto y lo que no. La sabiduría te libra del dolor que trae la ignorancia. Ejemplo bíblico: Sansón
El hombre fuerte pero sin sabiduría, Sansón, tenía fuerza física, pero le faltaba sabiduría espiritual. Aunque Dios le había dado un gran don, no supo usarlo con discernimiento. Jueces 16, 19, 20. Dalila hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Luego comenzó a debilitarlo y su fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: «Sansón, los filisteos vienen a capturarte». Cuando despertó pensó: «Haré como antes y saldré libre», pero no se dio cuenta de que el Señor lo había abandonado. Sansón cayó en el engaño porque no tenía sabiduría para discernir las intenciones de Dalila. Aunque tenía fuerza, no tenía entendimiento. Aquí hay una gran enseñanza. No basta con tener dones y habilidades. Necesitas sabiduría para usarlos correctamente. El pecado y la falta de discernimiento pueden hacerte perder lo que Dios te ha dado. Si no buscas la sabiduría de Dios, puedes terminar en una trampa del enemigo. El enemigo siempre intentará engañarte, pero la sabiduría de Dios te protege. Proverbios 4:6. No la abandones a la sabiduría, y ella te guardará. Ámala, y te protegerá. La sabiduría te ayuda a tomar decisiones correctas. Cada día tomamos decisiones. ¿Con quién me casaré? ¿Dónde invertiré mi dinero? ¿Cómo debo reaccionar ante una ofensa? ¿Cómo criaré a mis hijos? ¿Qué amistades debo tener? Si tomas decisiones sin sabiduría, puedes destruir tu vida en un instante. Proverbios 2, 10, 11. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma, la discreción te guardará y la inteligencia te preservará. Aquí está la clave. Cuando la sabiduría está en tu vida, te protege de tomar malas decisiones. Cuando caminas en la sabiduría de Dios, evitas el dolor que trae el error. Cuando sigues la dirección de Dios, no caes en trampas del enemigo. Ejemplo bíblico: José, el hombre sabio que evitó la destrucción, a diferencia de Sansón. José fue un hombre que supo usar la sabiduría para protegerse del pecado. Génesis 39, 7, 9. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: «Duerme conmigo». Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: «He aquí que mi señor no me ha dejado ninguna cosa en casa, y todo lo que tiene me lo ha dado en mi mano. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?». José tenía algo que Sansón no tenía: sabiduría. Él discernió el peligro y huyó del pecado. Él no confió en sus fuerzas, sino que se alejó del mal. Él entendió que su relación con Dios era más importante que cualquier tentación. La sabiduría te ayuda a evitar el pecado antes de que sea demasiado tarde. Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Aquí hay una pregunta para ti. ¿Estás tomando decisiones con sabiduría o con impulsos emocionales? ¿Estás pidiendo dirección a Dios antes de tomar decisiones importantes? ¿Estás rodeándote de personas sabias o de personas que te alejan de Dios? ¿Cómo la sabiduría de Dios te protege del engaño? Ora antes de tomar decisiones importantes. No confíes en tu propio entendimiento. Busca la dirección de Dios. Filtra todo a través de la palabra de Dios. Si algo no está alineado con la Biblia, es un engaño. Rodéate de personas sabias. No escuches consejos de personas que no tienen temor de Dios. 4. Sé paciente. No tomes decisiones apresuradas. Deja que Dios te guíe. Escucha la voz del Espíritu Santo. Él siempre te advertirá cuando algo no es de Dios. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Si escuchas a Dios y sigues su dirección, evitarás caer en trampas del enemigo. Hoy Dios te está llamando a caminar en sabiduría para evitar la destrucción. Efesios
5:15-16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pregúntate hoy, ¿estoy tomando decisiones basado en la sabiduría de Dios o en mis propios deseos? ¿Estoy permitiendo que Dios guíe mi vida o estoy confiando en mi propia inteligencia? ¿Estoy evitando las trampas del enemigo o estoy cayendo en ellas? Haz esta declaración en los comentarios. Señor, quiero caminar en tu sabiduría. Protégeme del engaño, dame discernimiento para tomar decisiones correctas y ayúdame a seguir tu dirección. La sabiduría te lleva a la prosperidad y al éxito verdadero. Muchas personas pasan toda su vida buscando éxito y prosperidad en el dinero, en la fama, en el poder, pero terminan frustradas porque todo lo que logran es pasajero y vacío. La Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad no viene de la astucia humana, sino de la sabiduría de Dios. Proverbios 3:13-16. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra. Aquí está la clave. La sabiduría de Dios trae bendición y abundancia duradera. Cuando caminas en sabiduría, tomas decisiones que te llevan al éxito sin añadir tristeza. Dios quiere que prosperes, pero a través de su sabiduría, no de la codicia del mundo. Ejemplo bíblico, José y la sabiduría que lo llevó a la prosperidad. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pasó años en prisión injustamente, pero su sabiduría lo llevó a la cima. Génesis 41:39-40. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. José pasó de ser un esclavo a ser el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. ¿Cómo lo logró? Dios le dio sabiduría para interpretar sueños y administrar recursos. José no se dejó llevar por la desesperación, sino que confió en la sabiduría de Dios. Tomó decisiones basadas en la dirección de Dios, no en emociones o en deseos egoístas. Dios quiere prosperarte, pero con sabiduría. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dios no está en contra de que prosperes. Él quiere bendecirte, pero con propósito. El problema es que muchos buscan la prosperidad sin sabiduría. Quieren dinero rápido, pero no buscan dirección de Dios. Hacen negocios deshonestos porque creen que el fin justifica los medios. Se endeudan sin pensar en las consecuencias. Ponen el dinero por encima de Dios y terminan esclavizados por la avaricia. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La verdadera prosperidad viene cuando sigues la sabiduría de Dios. Como la sabiduría te lleva al éxito verdadero. Poner a Dios en primer lugar. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Dios es tu prioridad, Él se encarga de tus finanzas y de tu futuro. Ser fiel en lo poco. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Dios no te dará más si no puedes manejar bien lo que ya tienes. 3. Trabajar con diligencia. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece.
La sabiduría de Dios te enseña a trabajar con excelencia y dedicación. Evitar las trampas del dinero fácil. Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Los negocios turbios, el juego, la avaricia y las prisas llevan a la ruina. Ser generoso y administrar bien las bendiciones. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, también él será saciado. Dios prospera a quienes usan su dinero con propósito y para bendecir a otros. Ejemplo bíblico. Salomón, el hombre más rico por causa de la sabiduría. Cuando Salomón pidió sabiduría en vez de riquezas, Dios le concedió ambas cosas. En de Reyes 3:12-13. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aun también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Aquí hay una gran enseñanza. Cuando buscas la sabiduría de Dios, Él te da más de lo que pediste. Cuando priorizas a Dios, Él abre puertas de bendición que nadie puede cerrar. La verdadera riqueza no es solo dinero, sino paz, estabilidad y propósito. Dios quiere darte sabiduría para manejar tu éxito Él. Problema es que muchos piden bendición, pero no tienen la sabiduría para manejarla. Proverbios 1:32-33. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dios no quiere darte riqueza si eso te va a alejar de Él. Dios no quiere darte éxito si eso te hará perder tu alma. Dios quiere que prosperes con sabiduría para que uses lo que Él te da de manera correcta. Hoy Dios te llama a buscar la sabiduría para ser prosperado correctamente. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregúntate hoy, ¿estoy buscando la prosperidad del mundo o la prosperidad que viene de Dios? ¿Estoy tomando decisiones financieras con sabiduría o con impulsividad? ¿Estoy usando los recursos que Dios me ha dado con responsabilidad? Haz esta declaración en los comentarios. Señor, quiero caminar en tu sabiduría para ser prosperado de manera correcta. Ayúdame a manejar mis bendiciones con fidelidad y a poner tu reino en primer lugar. La sabiduría te da paz en medio de las tormentas en la vida. Todos enfrentamos problemas, crisis y momentos de incertidumbre. Muchos pierden la paz porque no saben cómo enfrentar las tormentas de la vida con sabiduría. Pero Jesús nos enseñó, aunque la sabiduría divina nos da estabilidad y paz, incluso en los momentos más difíciles. Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí está la clave. La sabiduría de Dios te da paz cuando el mundo está en caos. El sabio no se deja llevar por el miedo, sino por la confianza en Dios. Cuando caminas en sabiduría, aprendes a depender de Dios y no de las circunstancias. Ejemplo bíblico. Jesús calmando la tormenta un día. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando una gran tormenta los azotó. Los discípulos entraron en pánico porque pensaban que iban a morir, pero Jesús dormía en paz. Marcos 4:39-40. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Aquí hay una gran enseñanza. El sabio confía en Dios en medio de la tormenta. La paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos.
El miedo es el resultado de una mente sin sabiduría, pero la fe trae tranquilidad. Los discípulos estaban llenos de temor porque miraban las olas en lugar de mirar a Jesús. Pero el Señor les mostró que cuando confías en Dios, puedes dormir en paz, aunque todo a tu alrededor parezca desmoronarse. Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. La sabiduría de Dios te enseña a confiar y descansar en Él. Mucha gente vive preocupada, ansiosa, desesperada por lo que vendrá mañana. Pero la sabiduría de Dios nos enseña que no debemos preocuparnos, sino confiar en su provisión. Mateo 6:31-33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí está el secreto de la paz. Si buscas primero a Dios, Él se encargará de lo demás. No vivas preocupado por el futuro. Vive confiando en que Dios tiene el control. Un corazón sabio no se deja dominar por el miedo, sino por la fe. Ejemplo bíblico. Job, el hombre que encontró paz en medio del sufrimiento. Job era un hombre sabio y justo. Lo perdió todo, su familia, su riqueza y su salud. Pero en lugar de maldecir a Dios, permaneció firme y confió en Él. Job 1:21. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí está la gran enseñanza de Job. Su paz no dependía de lo que tenía, sino de su relación con Dios. Aunque perdió todo, nunca perdió su fe ni su confianza en Dios. Dios restauró todo lo que Job había perdido y lo bendijo aún más. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios recompensa a quienes confían en Él, incluso en los momentos más oscuros. ¿Cómo puedes vivir con paz en medio de las tormentas? Pon tu confianza en Dios y no en las circunstancias. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aprende a soltar tus preocupaciones y dárselas a Dios. Primera Pedro 5:7. Echando en toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Llena tu mente con la palabra de Dios en lugar de llenarla con temor. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. 4. Ora con acción de gracias, en lugar de preocuparte. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerda que Dios nunca te abandona, incluso en las pruebas más difíciles. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando caminas en la sabiduría de Dios, aprendes a confiar en su plan y a vivir con paz, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Hoy Dios te llama a recibir su paz a través de su sabiduría. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pregúntate hoy, ¿estoy confiando en Dios en medio de mis problemas o dejando que la preocupación me controle? ¿Estoy poniendo mi paz en las circunstancias o en la sabiduría de Dios?
¿Estoy viviendo con fe o con temor al futuro? Haz esta declaración en los comentarios. Señor, recibo tu paz en mi vida. No viviré con miedo ni preocupación, sino confiando en tu sabiduría y en tu plan perfecto. Para mí, la sabiduría te enseña a hablar con gracia, verdad y poder. Las palabras que salen de tu boca tienen el poder de edificar o destruir, de bendecir o maldecir, de traer vida o traer muerte. Jesús nos enseñó que lo que hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí está la clave. Si tu corazón está lleno de sabiduría, tus palabras reflejarán sabiduría. Si tu corazón está lleno de ira, orgullo o resentimiento, tus palabras reflejarán eso. Un corazón transformado por Dios produce palabras llenas de gracia y verdad. Ejemplo bíblico. Jesús, el maestro de la palabra sabia Jesús, nunca desperdició una palabra. Cada vez que hablaba, sus palabras traían transformación, verdad y vida. Mateo 7:28-29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús hablaba, los enfermos eran sanados, los oprimidos eran liberados, los corazones endurecidos eran confrontados, las almas cansadas encontraban descanso. Aquí hay una gran enseñanza. Las palabras sabias no son palabras vacías, sino palabras llenas de verdad y amor. Cuando hablas con sabiduría, las personas escuchan y son transformadas. El poder no está en la cantidad de palabras, sino en la sabiduría con la que son dichas. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Las palabras sabias traen bendición, pero las palabras necias traen destrucción. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Un sabio sabe cuándo hablar y cuándo callar. Un sabio usa sus palabras para calmar conflictos, no para encenderlos. Un sabio edifica con sus palabras, pero un necio destruye con su lengua. Santiago 3:5-6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Aquí hay una gran advertencia. Tus palabras pueden abrir puertas de bendición o cerrar oportunidades en tu vida. Tus palabras pueden edificar relaciones o destruirlas. Tus palabras pueden traer vida o pueden ser un veneno mortal. Ejemplo bíblico. Pedro, antes y después de recibir sabiduría, antes de recibir la sabiduría del Espíritu Santo, Pedro era impulsivo con sus palabras. Negó a Jesús 3 veces por miedo, hablaba sin pensar y a veces interrumpía al Señor. Pero, después de recibir la sabiduría de Dios, su manera de hablar cambió. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Después de recibir la sabiduría de Dios, Pedro habló con autoridad y miles de personas fueron salvadas. Aquí hay una pregunta para ti. ¿Tus palabras edifican o destruyen? ¿Hablas con sabiduría o con impulsividad? ¿Reflejan tus palabras el carácter de Cristo o el de la carne? ¿Cómo hablar con la sabiduría de Dios? Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Uno piensa antes de hablar. Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él.
Las palabras impulsivas pueden traer consecuencias graves. Un sabio no responde con el primer pensamiento que le viene a la mente. 2. Habla palabras que edifiquen, no que destruyan. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Pregunta antes de hablar: ¿mis palabras están edificando o destruyendo? Evita las discusiones inútiles. 2 Timoteo 2:23. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No todo merece una respuesta. No caigas en debates que no edifican. Usa tus palabras para bendecir, no para maldecir. Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si tienes el hábito de criticar o hablar negativamente, pídele a Dios que transforme tu manera de hablar. Llena tu corazón con la palabra de Dios para que tu boca hable sabiduría. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Si quieres hablar con sabiduría, llena tu mente con la sabiduría de Dios. Cuando caminas en la sabiduría de Dios, aprendes a usar tus palabras con poder, gracia y verdad. Hoy Dios te llama a hablar con sabiduría. Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Pregúntate hoy: ¿estoy usando mis palabras para glorificar a Dios o para lastimar a otros? ¿Mis palabras reflejan la sabiduría de Dios o la impulsividad de mi carne? ¿Estoy hablando con amor y gracia como lo hizo Jesús? Haz esta declaración en los comentarios: Señor, quiero que mis palabras reflejen tu sabiduría. Ayúdame a hablar con gracia, verdad y amor. La sabiduría te guía en las relaciones y en la forma en que tratas a los demás. Uno de los aspectos más importantes de la sabiduría es cómo nos relacionamos con las personas. Jesús nos enseñó que las relaciones pueden ser fuente de bendición o de destrucción, dependiendo de cómo actuemos con los demás. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Aquí está la gran verdad. La sabiduría de Dios te ayuda a elegir bien con quién te relacionas. La sabiduría te enseña a tratar a los demás con amor, paciencia y discernimiento. Las malas relaciones pueden arruinar tu vida, pero las relaciones correctas te acercan más a Dios. Ejemplo bíblico: Jesús. Y la manera en que se relacionaba con los demás. Jesús tenía una sabiduría sobrenatural para tratar con todo tipo de personas. Con los pecadores mostró misericordia y amor. Con los fariseos fue firme y directo para confrontar su hipocresía. Con sus discípulos fue paciente, enseñándoles con amor. Con los necesitados actuó con compasión y les dio esperanza. Jesús nos enseñó que la verdadera sabiduría no solo es conocimiento, sino cómo aplicamos ese conocimiento en nuestras relaciones. Mateo 22:39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay una gran enseñanza. La sabiduría te ayuda a discernir qué relaciones son saludables y cuáles no. La sabiduría te enseña a actuar con amor, pero sin permitir que los demás te manipulen. La sabiduría te protege de amistades y relaciones tóxicas que pueden destruir tu vida. Las relaciones que destruyen y las que edifican. 1 Corintios 15:33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las relaciones que destruyen, personas que te alejan de Dios y te llevan al pecado. Personas que solo buscan su propio interés y te usan. Personas que siempre traen negatividad y chismes. Personas que te manipulan con mentiras y engaños. Las relaciones que edifican. Personas que te acercan más a Dios. Personas que te animan y te motivan a crecer.
Personas que te corrigen con amor cuando te equivocas. Personas que reflejan el carácter de Cristo en sus acciones. Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Aquí está la clave. Rodéate de personas que te edifiquen espiritualmente. Busca relaciones basadas en amor, respeto y verdad. Pide sabiduría a Dios para discernir quién realmente merece estar en tu vida. Ejemplo bíblico: la relación de David y Jonatán. La amistad entre David y Jonatán es uno de los mejores ejemplos de una relación basada en sabiduría y fidelidad. 1 Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Aquí hay una gran enseñanza. Jonatán ayudó a David en momentos difíciles, demostrando lealtad. Su amistad no se basaba en intereses egoístas, sino en un amor genuino. David y Jonatán se protegían y se edificaban mutuamente. Dios quiere rodearte de personas que te impulsen a crecer, no que te frenen. Cómo la sabiduría de Dios mejora tus relaciones. Perdona y muestra gracia a los demás. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La sabiduría te enseña que guardar rencor solo destruye tu corazón. Aprende a escuchar antes de hablar. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Muchas discusiones y problemas ocurren porque la gente no escucha con sabiduría. Sé paciente y trata a los demás con amor. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La sabiduría te ayuda a tratar a los demás con paciencia y humildad. 4. No te asocies con personas necias. Proverbios 14:7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La sabiduría te enseña a apartarte de personas que no traen nada bueno a tu vida. Pide a Dios discernimiento en todas tus relaciones. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere guiarte para que construyas relaciones sanas y bendecidas. Cuando caminas en la sabiduría de Dios, aprendes a amar correctamente, a elegir bien tus amistades y a evitar relaciones destructivas. Hoy Dios te llama a caminar en sabiduría en tus relaciones. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Pregúntate hoy, ¿estoy rodeado de personas que me edifican o que me alejan de Dios? ¿Estoy tratando a los demás con la sabiduría y el amor de Dios? ¿Estoy permitiendo que relaciones tóxicas me roben la paz y la bendición? Haz esta declaración en los comentarios. Señor, dame sabiduría para elegir bien mis amistades y para tratar a los demás con amor, paciencia y gracia. Ayúdame a construir relaciones que te glorifiquen. La sabiduría te enseña a administrar tu tiempo y prioridades. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que Dios nos ha dado, pero muchas personas lo desperdician en cosas sin valor y luego lamentan no haber aprovechado mejor sus días. La sabiduría de Dios nos enseña a priorizar lo verdaderamente importante y a no perder tiempo en lo que no edifica. Efesios 5:15-16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí está la gran verdad. El sabio administra bien su tiempo, pero el necio lo desperdicia. Dios nos dio un propósito y la sabiduría nos ayuda a enfocarnos en cumplirlo.
El enemigo quiere distraerte con cosas inútiles para que no avances en la voluntad de Dios. Ejemplo bíblico. Jesús nunca desperdició su tiempo. Jesús tenía una misión clara en la tierra y nunca permitió que las distracciones lo alejaran de su propósito. Lucas 2:49. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Desde pequeño, Jesús entendía que su vida debía estar enfocada en la voluntad del Padre. Aquí hay una gran enseñanza. El sabio tiene claridad en sus prioridades. El sabio no pierde tiempo en discusiones inútiles ni en cosas sin valor. El sabio pone a Dios en primer lugar y ordena su vida conforme a su voluntad. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo está tu administración del tiempo? Dios nos da 24 horas cada día, pero depende de nosotros cómo las usamos. Algunas personas pasan horas en redes sociales sin darse cuenta. Otras están atrapadas en distracciones y entretenimientos sin propósito. Otras desperdician tiempo preocupándose por cosas sin importancia. Algunas dejan para mañana lo que Dios les mandó hacer hoy. Proverbios 6, 9, 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aquí hay una gran advertencia. El enemigo quiere que pierdas tiempo para que no cumplas tu propósito. Dios te llama a usar tu tiempo con sabiduría y propósito. Cada día es una oportunidad para avanzar en el plan de Dios para tu vida. Ejemplo bíblico. Nehemías y su enfoque en la obra de Dios. Nehemías fue un hombre que tenía clara su misión: reconstruir los muros de Jerusalén. Pero había enemigos que querían distraerlo para que dejara de trabajar. Nehemías 6:3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Aquí hay una gran enseñanza. Nehemías no perdió tiempo en distracciones ni en conversaciones inútiles. Sabía que su tiempo debía ser dedicado a la obra de Dios. El sabio dice no a lo que lo aleja de su propósito. Dios te está llamando hoy a enfocarte en lo que realmente importa, cómo administrar bien tu tiempo con sabiduría. Pon a Dios en primer lugar todos los días. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Empieza tu día buscando la dirección de Dios en oración y en su palabra. Haz una lista de prioridades. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Distingue entre lo urgente y lo importante. No permitas que cosas sin valor te roben el tiempo de lo esencial. Evita las distracciones y el tiempo desperdiciado. Proverbios 4:25-26. Miren siempre hacia adelante. Fijen la mirada en lo que está frente a ustedes. Sigan la senda recta y asegúrense de ir por el camino seguro. Identifica qué cosas te distraen y elimínalas. Controla tu tiempo en redes sociales, televisión o cosas que no edifican. Sé diligente en tu trabajo y en tu llamado. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Haz tu trabajo con excelencia. No dejes para mañana lo que Dios te mandó hacer hoy. Descansa en Dios sin caer en la pereza. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El sabio trabaja con diligencia, pero también sabe descansar en Dios. El descanso es necesario, pero no debe convertirse en pereza. Cuando caminas en la sabiduría de Dios, aprendes a usar tu tiempo con propósito y dirección.
Hoy Dios te llama a administrar bien tu tiempo con sabiduría. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Pregúntate hoy, ¿estoy usando mi tiempo en cosas que glorifican a Dios? ¿Estoy permitiendo que distracciones me alejen de mi propósito? ¿Estoy buscando a Dios primero o estoy dejando mi relación con Él en segundo plano? Haz esta declaración en los comentarios. Señor, ayúdame a administrar mi tiempo con sabiduría. No quiero desperdiciar mis días, sino usarlos para cumplir tu propósito en mi vida. La sabiduría te fortalece en tiempos de prueba y dificultad. La vida está llena de desafíos, momentos difíciles y pruebas que pueden sacudir nuestra fe. Sin la sabiduría de Dios, muchas personas se rinden, toman malas decisiones o se alejan de Él en medio de la tormenta. Pero Jesús nos enseñó que la sabiduría divina nos da fortaleza para superar cualquier prueba. Santiago 1:2-5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí está la gran verdad. La sabiduría de Dios te ayuda a ver las pruebas como oportunidades de crecimiento. El sabio no se queja en la dificultad, sino que busca a Dios en medio de ella. Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe y hacernos más maduros espiritualmente. Ejemplo bíblico. Job, el hombre que resistió la prueba con sabiduría. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero enfrentó una de las pruebas más difíciles de la Biblia. Perdió todo lo que tenía, incluyendo su familia, su salud y sus riquezas. Job 1:21. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí hay una gran enseñanza. Job entendió que su relación con Dios no dependía de las bendiciones materiales. Aunque no entendía su prueba, decidió confiar en la sabiduría de Dios. Al final, Dios restauró su vida y lo bendijo aún más. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios usa las pruebas para fortalecer nuestra fe y darnos mayor bendición. Cómo la sabiduría te ayuda a enfrentar las pruebas. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. No tomes decisiones impulsivas en la crisis. Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Muchos toman decisiones equivocadas cuando están bajo presión. El sabio busca dirección de Dios antes de actuar. Ora y pide dirección a Dios. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No permitas que la ansiedad controle tus decisiones. Cuando oras, Dios te da paz y dirección. Mantente firme en la fe. Primera Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las pruebas no son para destruirte, sino para hacerte más fuerte. El sabio ve las pruebas como una oportunidad para crecer en Dios. Rodéate de personas que te fortalezcan espiritualmente. Eclesiastés 4:9-10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. No enfrentes las pruebas solo.
Busca personas que te animen y oren por ti. Recuerda que Dios tiene un propósito en cada prueba. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nada en tu vida es en vano. Dios usa cada prueba para cumplir su plan en ti. Cuando caminas en la sabiduría de Dios, aprendes a ver las pruebas con ojos de fe y a confiar en que Él tiene el control. Hoy Dios te llama a enfrentar las pruebas con sabiduría. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pregúntate hoy, ¿estoy enfrentando mis pruebas con sabiduría o con desesperación? ¿Estoy buscando la dirección de Dios en medio de mis dificultades? ¿Estoy confiando en que Dios tiene un propósito en cada prueba? Haz esta declaración en los comentarios: Señor, ayúdame a enfrentar mis pruebas con sabiduría y fe. Confío en que tienes un propósito en cada situación de mi vida. Cierre y llamada a la acción. La sabiduría es un don que debes buscar. Cada día, después de todo lo que hemos aprendido hoy, queda una verdad innegable. La sabiduría no es solo un conocimiento que adquirimos, sino una manera de vivir. Jesús nos enseñó que el sabio edifica su vida sobre la roca de su palabra, mientras que el necio construye sobre arena. Mateo 7:24-25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí está la gran verdad. El sabio escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. El sabio no solo busca conocimiento, sino que vive de acuerdo con la voluntad de Dios. El sabio se aparta del mal, busca dirección de Dios y camina con humildad. ¿Cómo puedes aplicar esta sabiduría a tu vida? Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Busca la sabiduría de Dios todos los días. No basta con escuchar este mensaje una vez. Debes buscar la sabiduría en la oración y en la palabra de Dios constantemente. Pon en práctica lo que has aprendido. La sabiduría sin acción no tiene valor. Decide hoy vivir de acuerdo con los principios de Dios. Rodéate de personas sabias. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Las personas con las que te rodeas influencian tu vida. Rodéate de personas que te acerquen más a Dios. Ora constantemente pidiendo sabiduría. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios está dispuesto a darte sabiduría si se la pides con humildad y fe. Comparte esta sabiduría con otros. Mateo 28:19. Id, y haced discípulos a todas las naciones. Dios no te da sabiduría solo para ti, sino para que la compartas con otros. Tu decisión. Hoy, ¿serás sabio o necio? Después de todo lo que has aprendido hoy, Dios te está dando una decisión importante. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Hoy Dios te dice: ¿seguirás viviendo en tu propia sabiduría o buscarás la sabiduría de Dios? ¿Construirás tu vida sobre la roca o sobre la arena? ¿Serás un hacedor de la palabra o solo un oyente? Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Si has llegado hasta aquí, es porque Dios ha hablado a tu corazón. No fue una coincidencia que vieras este mensaje hoy. Toma esta decisión ahora. Señor, elijo caminar en tu sabiduría. No quiero vivir con mi propio entendimiento, sino con tu dirección. Guíame cada día para tomar decisiones correctas y vivir conforme a tu voluntad. Escribe esta declaración en los comentarios para demostrar que has recibido este mensaje y que estás comprometido con la sabiduría de Dios. Antes de irte, haz estas 3 cosas para mostrar tu compromiso. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Comparte este mensaje con alguien que necesite sabiduría en su vida. Suscríbete al canal y activa la campana para seguir recibiendo enseñanzas que te ayuden a crecer espiritualmente. Ahora quédate unos minutos en silencio, dejando que la música de fondo ministre tu corazón. Usa este tiempo para hablar con Dios, agradecerle por su sabiduría y pedirle que te guíe en cada paso. Que el Señor te bendiga y te llene de su sabiduría todos los días de tu vida. Si este mensaje te bendijo, escribe en los comentarios: Señor, gracias por enseñarme a caminar en tu sabiduría. Hoy elijo vivir según tu voluntad. Comparte este mensaje con alguien que necesite recibir la sabiduría de Dios. Dios te bendiga.